Hola, ¿qué tal? Soy Cristian, profesor de inglés del programa de modalidad flexible y hoy vamos a revisar las guías 2 y 3, ¿cierto? Eh, para que puedan trabajar en sus casas. Bueno, en realidad la guía 1 y 2, sí, ahí está. ¿Ya? Bueno, las guías siguen la línea de los exámenes que ustedes toman, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos en los tips o las ayudas que ustedes pueden, digamos, podemos desarrollar para que la prueba la hagan de una forma mejor, más óptima, eh, eh, ahorren tiempo y energía en el fondo, ¿ya? Bueno, en los videos anteriores, ¿cierto? Yo siempre refuerzo e insisto en, en cómo atacar, digamos, estas preguntas, ¿ya? Acá tenemos un texto, ¿cierto? Que es mucho texto, ¿ya? Para 6 preguntas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, para no perder tiempo, la recomendación de siempre es dar un pantallazo, ¿ya? Acá tenemos en bold, ¿cierto? En negrita, que es Robert De Niro. Ya, entonces, mirando rápidamente nos damos cuenta que es una biografía del actor Robert De Niro, ¿sí? Entonces acá salen algunas películas con fecha. Entonces una biografía de sus películas, ¿ya? Y acá la primera línea nos da la pista. Dice Robert De Niro, ¿cierto? Es un actor y productor que ha starred, estelarizado, ¿cierto? Cerca de 90 films. Esa es la idea que nos da a entender, ¿ya? Entonces, acá, sus mayores roles fueron en el drama deportivo Bang the Drum Slowly, dice, que es del 73. Y Martin Scorsese, ¿cierto? Eh, película de crimen, digamos, Mean Street, del 73. El 74, después de no haber quedado, digamos, en el casting para Sonny Corleone, ¿cierto? En el Padrino, The Godfather, fue llamado para el reparto de El Padrino 2, digamos, para interpretar al joven Vito Corleone, ¿sí? Por lo cual se ganó el Oscar, ¿cierto?, a mejor actor secundario, ¿cierto? Best Supporting Actor, ¿sí? Y acá eso es lo que dice el primer párrafo, que en el fondo es una biografía, ¿ya? Y después vamos con la segunda parte. Dice, De Niro siempre ha tenido una colaboración con Scorsese, ¿cierto? Ganando para este último, digamos, premios de la Academia, ¿sí? Por mejor actor, y en su retrato de Jake LaMotta, ¿cierto? Que sería en la película Raging Bull, ¿sí? Que es como, se traduce como toro salvaje, ¿cierto? Esa es la película, ¿ya? También ganó nominaciones para los thrillers psicológicos Taxi Driver y Cabo de Miedo, ya ambas de Scorsese. De Niro recibió nominaciones extras, digamos, por la película de Michael Cimino, ¿cierto? Que es el Deer Hunter, ¿cierto? Del 78. Peter Marshall, ¿sí? The Awakenings, ¿sí? Y la comedia romántica Silver Linings y Playbook del 2012, ¿sí? Ahí está, Silver Linings Playbook, ahí está el nombre de la película completa, ¿ya? Su retrato de un gángster de Jimmy Conway en Goodfellas, ¿cierto? Que se traduce como Buenos Muchachos, ¿cierto? Del 90, le ganó un premio BAFTA y una nominación en el 1990. De Niro ha ganado 4 nominaciones a los Globos de Oro como mejor actor. Claro, películas musicales o de comedia, y su trabajo en el drama musical New York, New York, del 77, con Liza Minnelli, ¿sí? La película de acción Midnight Run, ¿cierto? Y de gánster, la comedia Analízalo, Analízame, se tradujo, Analyze This, ¿cierto?
Y ahí está. Y Meet the Parents. Claro, que ahí sería también la otra comedia que hizo, ¿cierto? Que también dirigió y protagonizó los filmes como Una historia del Bronx, A Bronx Tale, y La de espías de Good Shepherd. De Niro también ha recibido claro, el premio de Life Achievement, ¿cierto? A la trayectoria, ¿cierto? En el 2003, y un Golden Globe, claro, de un premio Cecil B. DeMille en el 2010. Esto es, bueno, es un texto que en el fondo va describiendo un cronograma, digamos, cronológicamente las películas y los premios que ha ganado Robert De Niro, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá vamos a responder las preguntas. El primero, what is De Niro's main role? El primer, claro, el primer role de De Niro, ¿cierto? Esto hay que buscarlo directamente, ¿ya? Entonces acá, como es una cronología, digamos, se le busca ahí la primera película. ¿Sí? Ahí está, ¿ya? Después, Robert De Niro es actor y productor, ¿cierto? También sale puesto, también está puesto en el texto. ¿Cuál es su mayor nominación? Los Oscar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál de estas? Ahí está. Cuando sale este tipo de pregunta, tienen que fijarse en la pregunta. ¿Cuál de estos no es? Not. What is not? ¿Cierto? No es un thriller psicológico. Analyze this. ¿Cierto? Ya, porque este Analyze this es una comedia, ¿sí? Después, what year Cape Fear was made? ¿En qué año se hizo Cabo de Miedo? Si es Cape Fear. Entonces aquí lo buscamos derechamente, ¿ya? Ustedes pueden ir subrayando, son muchas películas, entonces hay que buscarlas, ¿sí? Por aquí, por acá, Cape Fear, 91, ¿cierto? Entonces acá el 91, ¿sí? What is Vietnam drama film? The Deer Hunter, faltó ahí, ¿cierto? Ya, ahí está. Ahí está, ¿ven? Claro, acá ya tenemos un texto completo. Entonces, mi recomendación para que no nos asustemos es dividirlo primero dividirlo por estrofa. Aquí tenemos una estrofa y aquí pero todo este texto, en este caso, es una cronología. Entonces, se puede, incluso si pudiéramos, haríamos una lista de las películas acá con los años. Y eso es todo el texto, ¿ya? Veamos acá. Ya, fotografía mental. Entonces, claro, como no tenemos títulos, tenemos que irnos a otros detalles que nos llamen la atención del texto. Entonces acá tenemos palabras en bold, en negrito, ¿cierto? Entonces acá, get your dog microchip, let your dog out of its sleeping crate, feed your dog breakfast. Ok, entonces está hablando de cómo cuidar a un perro, sería lo primero que se me ocurre, ¿ya? Entonces, claro, veamos. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3 y párrafo 4 diría yo acá, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos dividido más o menos el texto. A microchip is something that the veterinarians insert under the dog's skin. It has information about the owner, including the address and phone number, ¿ya? Está hablando del microchip. Claro, acá se ocupa como los microchipeados, ¿cierto? Ya. Let your dog out on its sleeping crate. Crate is good for beds, ¿cierto? When you leave the house, but never use it for punishment. Yeah, as this could make the dog not like the crate. Therefore, ¿cierto? They will not want to go in there. Ya. Claro, acá está hablando de sleeping crate, tendría que ser como esas canastas para que duerma el perro adentro, ¿ya? Y da recomendaciones al respecto. Canasta o camas de perro, podríamos decir, esas canastitas, cunas, son buenas como camas, ¿cierto? Claro, pero son buenas cuando tú dejas la casa, ¿ya?
pero nunca la ocupes para castigar. Ya. Pues claro, acá en este caso específico se refiere a las, digamos, a las jaulitas de viaje de los perros. Entonces mete al perro adentro y se cierra y se lleva como una maleta. Eso, ¿ya? Don't force it if it's back or pulls away. Es recomendación de cómo usarlo en el fondo, ¿ya? Feed your dog breakfast. Like people, dogs want some too. You can, claro, cómo alimentar al perro, ¿cierto? ¿Ya? Y se recomienda que se le dé comida de perro, en el fondo, ¿sí? Get water in the dog's food. If your dog doesn't drink as much, they are guaranteed to drink that water and it tastes like food. Okay. Y acá el último párrafo, aquí nos damos cuenta de que no es otro párrafo, entonces, porque otra recomendación. Teach your dog some patience. Enséñale a tu perro algo de paciencia by having them obey, teniéndole claro, que te obedezca, digamos, a la orden sit antes de alimentarlo. Claro, es una manera de amaestrarlo, ¿cierto? Once they have sat for about 5 seconds, give them the food. Ya. Cuando se sienten por 5 segundos, les das la comida. Y así se mantiene. ¿Ya? Keep them sitting while the food is being put on the ground and say OK. Y di OK antes de que permitirles comer la comida. If you don't have time to teach your dog tricks, si no tienes tiempo para enseñarle trucos al perro, hay algunos lugares donde los profesionales pueden enseñar todo lo que tú quieres, ¿ya? Entonces, claro, el texto da recomendaciones, ¿cierto? ¿Ya? Y acá la primera pregunta es, ¿cuál es un buen título para el texto? ¿Sí? Yo pondría recomendaciones para tener un perro, o recomendaciones para el cuidado de un perro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué tipo de texto es este? Yo pondría que es un texto informativo, ¿cierto? De una recomendación, nada más que eso, ¿ya? ¿De qué se trata el primer párrafo? Microchip. Ya, explica el uso de los microchips y para que, digamos, cómo lo instalan y eso, ¿ya? ¿Por qué tu perro necesita un microchip? ¿Sí? Claro, porque ahí incluyen la dirección y el número de teléfono por si se pierde el perrito, ¿ya? Do dogs need breakfast? Feed your dog breakfast. Claro, ahí ya te está respondiendo. Dice que sí, los perros necesitan tomar desayuno y comer, ¿cierto? Y acostumbrarse a sus comidas regulares, ¿ya? Eso es por la guía, ¿sí? Revísenla ustedes y la contestan y se apoyan con el video, ¿ya? Vamos a la segunda guía. Acá está. Pum. Ya. Ya, perfecto. Bueno, partí por la guía 2, pero esta es la guía 1. Ya, ustedes la tienen, así que no se confundan. Ya, esta es la guía primera. Ya, entonces ahí yo en el video les voy a cambiar el nombre, pero son parecidas, así que no hay problema. Ya, es el mismo tipo de guía. ¿Sí? Hay un texto, preguntas y preguntas abiertas de desarrollo. Veamos. Entonces acá ya también tenemos un texto, ya sabemos que es de Martin Luther King Jr., ¿cierto? Tenemos tenemos subtítulo acá, 2, 3, 4, 5 párrafos podríamos decir, ¿ya? Si tomamos este último como 1 serían 4 párrafos, ¿sí? Entonces, claro, rápidamente vamos a leer, ¿cierto? Martin Luther King Jr. was a civil rights activist in the 50s and 60s. Ya, fue un activista de los derechos civiles del 50 y del 60. Guió, ¿cierto?, protestas no violentas para pelear contra los derechos de la gente afroamericana, ¿cierto?, y en América, ¿sí? Y él quería que toda América y el mundo, ¿cierto?, no se fijara en el color, ¿cierto?, de la gente. Que la raza no fuera a impactar en los derechos civiles de las personas.
y se considera uno de los grandes oradores de los tiempos modernos, porque sus discursos inspiraron a muchos aún hoy, ¿ya? ¿Cómo se metió en esto de los derechos civiles? La pregunta. ¿Cómo se get involved es involucrarse? ¿Cómo se involucró en los derechos civiles? First Civil Rights Action, ¿ya? En sus primeras acciones por los derechos civiles, Martin Luther King Jr. guió un boicot claro, boicoteó los buses, ¿cierto? Esto comenzó cuando Rosa Parks, ¿sí? Famosa Rosa Parks, se negó a dar el asiento en un bus donde había hombres blancos, ¿cierto? Ella fue arrestada y pasó la noche en la cárcel. Como resultado, Martin ayudó a organizar el boicot del transporte público en Montgomery, ¿cierto? El boicot duró cerca de un año y fue todo muy tenso, dice. Martin fue arrestado y su casa le pusieron una bomba en la casa, imagínense. Y al final, sin embargo, Martin prevaleció y los buses y la segregación en los buses de Montgomery se acabó, ¿ya? Cuando Martin Luther King dio su famoso discurso I Have a Dream, que es un discurso famoso de él, ¿cierto? El 63 Martin Luther King Jr. ayudó a organizar la famosa marcha en Washington. Sobre 250.000 personas asistieron a esta marcha en un esfuerzo por mostrar la importancia de la legislación de derechos civiles. Algunos de los asuntos de la marcha que se esperaban que se cumplieran y se incluyeran y pusieran en fin a la segregación en los colegios públicos, protección del abuso de la policía y que se aprobaran leyes que previnieran la discriminación en los empleos, ¿cierto? En esta marcha donde Martin dio su discurso I Have a Dream, tengo un sueño, ¿cierto? Este discurso se ha convertido en uno de los más famosos de la historia, ¿sí? En marzo en Washington fue un gran éxito y los derechos, el acta, acá se llama acta, ¿cierto? De derechos civiles, la ley de derechos civiles, se aprobó en el año 64. Martin Luther King Jr. fue asesinado el 4 de abril de 68 en Memphis, Tennessee, mientras estaba en el balcón de uno de su hotel, ¿cierto? Y fue tiroteado, se le disparó por James L. Ray, que se supone que es el nombre. Acá está como, ya, primer párrafo, ¿quién fue Martin Luther King? ¿Por qué fue famoso? Un poquito de historia de cómo partió esto. Y se centra acá en la marcha, digamos, donde se pronunció el discurso I Have a Dream y después cómo murió. Ese es más o menos el texto. Entonces Martin Luther King es considerado the best orator, criminal. Ya, acá nos podemos confundir. Yo pondría que un pacifista, un orador, en este caso, como está el texto tratado, porque está enfocado en el speech, ¿cierto? Sería un muy buen orador, ¿sí? ¿De qué se trata el segundo párrafo? Acá, ¿cierto? Claro, la inequidad, ¿cierto? De derechos dependiendo de la raza, ¿cierto? Que habla del caso de Rosa Parks, ¿sí? Y what did Mr. Luther King was fighting for? ¿Por qué estaba peleando él? Estaba peleando por los derechos civiles, ¿sí? Martin Luther King guió African Americans, ¿cierto? A la población afroamericana. El 63 Martin Luther King Jr. ayudó a la marcha en Washington, ¿sí? Por los derechos civiles, ¿ya? Y él murió, acá está, el 68. Ahí está. Y acá tenemos preguntas abiertas. Por ejemplo, what was the main ideal? ¿Cuál era el ideal más fuerte de Martin Luther King? Entonces acá estamos hablando de él peleó por los derechos civiles, ¿cierto? Para que no fuera distinción de raza en los derechos civiles de la gente. Eso es un ideal, es una idea alta, una idea que involucra a toda la gente,
¿sí? What was the Montgomery Bus Boycott? ¿Qué fue el boicot de los buses de Montgomery? Ahí está la historia de Rosa Parks, ¿cierto? Acá está Rosa Parks, que se rehusó a dar el asiento en un bus de blancos, ¿cierto? Y ahí boicotearon a la compañía de buses, ¿cierto? Hasta que eso se acabó, ¿sí? ¿Cuánta gente fue a la marcha de Washington? Ahí está la cifra, ¿cierto? 250.000 personas, ¿ya? ¿De qué se trata el párrafo 2? Ahí podemos decir más o menos que, ahí está, el título lo dice, cómo él se, relacionó o cómo se dio el tema de los derechos civiles y qué importancia tuvo él. ¿Ah? Ese es como el párrafo 2. ¿Por qué Martin Luther King fue considerado el mejor orador? Claro, porque el discurso que dio I Have a Dream es considerado uno de los mejores que hay y inspiró a mucha gente y aún hoy día, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de la marcha de Washington? Pelear por los derechos civiles, ¿cierto? Acá está todo acá. Para mostrar la importancia, ¿cierto?, de la legislación en derechos civiles, ¿sí? Y ¿cuál es la idea del primer párrafo? Es un párrafo introductorio en que nos presenta quién fue Martin Luther King, ¿cierto? ¿Sí? Y cuál es tu opinión del texto. Aquí ya es personal, entonces ustedes pueden dar su opinión. Me gustó mucho la historia, ¿cierto? Es una gran inspiración para pelear por lo que uno quiere, para darse cuenta de los derechos que hemos adquirido con el tiempo, por gente, gracias a personas como él. Y bueno, ahí da usted su opinión, ¿ya? Eso. Bueno, acá está la guía 1 y 2 resuelta, ya para que ustedes la revisen y para que la hagan en su casa, ya. Vamos a ir mandando guías de reforzamiento y esto siempre tiende a prepararlos para el examen de inglés, ya. Que tengan buena tarde, ¿cierto? Have a good day. Thank you very much. Goodbye.